Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, vamos a leer. Dice lo siguiente, el texto bíblico, en Lucas 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Allí está la escena conocida de Pedro, aparece en los 4 evangelios, pero de una forma distinta, con énfasis distinto y particularmente en el caso de Lucas, con una escena que no aparece en el resto de los evangelios. Ahora, una cosa en general que enseña como principio la Escritura, y eso es lo extraordinario de la Biblia también, que da mucho más credibilidad todavía a lo que contiene, es que la Biblia no esconde el carácter de los personajes que aparecen en las Escrituras. Aún las personas más piadosas que podemos ver en la Biblia son personas donde se registran los pecados, incluso de los más eminentes. La Biblia no trata de esconder la realidad de que el hombre es un hombre y en consecuencia tiene una tendencia hacia el pecado más allá de su madurez espiritual o su desarrollo espiritual que haya tenido. Por ella no solo sabemos de la gran fe de Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, el ícono principal del pueblo judío, y de hecho también el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, que no eran iglesias judías, sino que estaban en Asia Menor, también habla de la fe de Abraham y destaca lo que significó este hombre que creyó a pesar de las circunstancias en el Señor y mantuvo su fe en Él. Pero tampoco no esconde que él fue en más de una ocasión un mentiroso. Es decir, declara categóricamente que Abraham fue una persona que mintió en 2 ocasiones al menos para protegerse a sí mismo, aún colocando en riesgo a su propia esposa. Tampoco vemos, cierto, que el hombre que fue conocido en la Escritura según declaración del propio Dios conforme al corazón de Dios, que fue el caso de David, no esconde el hecho de que fue un adúltero también. ¿Me entienden? La Biblia declara lo que realmente pasó, considera al hombre como lo que es. De hecho, dice que Elías también era un hombre sujeto a pasiones, dice en el Nuevo Testamento, pero que oró y el Señor le concedió la oración. Eso no significa que el Señor avale el pecado, eso significa simplemente que describe a los seres humanos tal como somos. No trata de héroes especiales que tenían una característica que estaban por sobre los demás y nadie los igualaba y que eran personas ejemplares en todos los aspectos. No, sino personas comunes y corrientes. Es así también como conocemos a los apóstoles del Señor Jesucristo. Recuerdan, aquí se va a empezar a revelar el corazón de ellos de una manera como nunca antes se ve en el registro de los evangelios, y es el hecho de que también estos 12 hombres que él escogió para que fueran apóstoles, los portavoces de la verdad, los que iban a llevar el evangelio a partiendo de Jerusalén a todas las naciones, estas personas iban a ser también personas que eran débiles y frágiles y que fallaron en más de una ocasión en seguir al Señor. Esto es lo que tenían en su mente, por ejemplo, ¿recuerdan? Tenían una concepción del Mesías como un líder político-militar, como alguien que vendría y establecería un reino y que echaría a los romanos y les daría la libertad y desde Jerusalén gobernaría sobre todas las naciones. Ese es el concepto que tenían, igual como el resto de los judíos de su tiempo. Y es tan así que ellos estaban peleándose, discutiendo entre sí por quién de ellos iba a tener la mejor función, el mejor cargo, el mejor lugar en el reinado del Mesías. Y el Señor tuvo que enseñarle que la grandeza no consistía en la forma en que concibe el hombre las cosas en cuanto a eminencia, a funciones de poder, sino la verdadera grandeza era relacionada con la humildad y con el servicio propiamente tal. Eso es lo que les enseñó recién, porque había todavía en sus corazones orgullo, porque había todavía en sus corazones vanagloria también. Por lo tanto, el Señor tiene que ir corrigiendo esos aspectos de sus apóstoles. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor
no los desecha, sino que les enseña, los corrige con paciencia hasta que ellos desarrollen un carácter más firme y más fuerte y puedan posteriormente ser los hombres que pudiesen llevar el mensaje del Evangelio. Ahora, esto también lo más maravilloso que tenemos en la Escritura es que el hecho de que los hombres sean así, independientes de su condición, digamos de su eminencia como personas importantes en la Biblia, esto no cambia los planes ni el plan del Señor. Ni un milímetro el Señor se mueve en el cumplimiento de sus planes. Porque Él iba a hacer lo que se dispuso a hacer más allá de la dificultad que se encontraban en la característica o en el carácter, la naturaleza de estas personas. Ahora, ¿por qué mencionamos eso y comenzamos el estudio con esa descripción? Porque eso es lo que tenemos en toda la Biblia y también en esta última noche que el Señor pasó con sus apóstoles. Recuerden que eran las últimas horas que estaría con los apóstoles y luego iría a la cruz. Y uno de ellos, el más eminente de los apóstoles probablemente, es la historia que tenemos aquí en el versículo 31 al 34, que como dije aparece en los 4 evangelios en diferentes circunstancias y donde el énfasis es distinto, depende del propósito que quería lograr cada uno de los escritores de los evangelios. La misma noche que sería entregado, uno que pertenecía al círculo más íntimo de Jesús. ¿Cuál era el círculo más íntimo? Pedro, Juan y Jacobo. Y Pedro, específicamente, es el que aparece aquí en escena y lamentablemente no de buena manera. Los 4 evangelios consignan la anticipación de Jesús sobre el fracaso de Pedro, pero solo en Lucas tenemos el trasfondo detrás de la escena, y eso es lo singular, y eso es lo que me llevó más tiempo en el estudio, porque ahí es necesario profundizar un poco más. Sin embargo, aunque Pedro fue zarandeado por Satanás, no obstante fue restaurado por Cristo. Y por eso ese es el título que le pusimos al estudio del día de hoy, zarandeado por Satanás, restaurado por Cristo. Esto también nos alienta en términos personales a cada uno de nosotros que aunque podamos fallar en alguna cosa, el Señor no nos va a dejar a la vera del camino, sino que nos va a llevar consigo más allá de las circunstancias presentes. Podemos dividir el texto en 3 partes. Primero, tenemos una advertencia revelada. Segundo, tenemos una seguridad reconfortante. Y tercero, tenemos un encargo solemne. Estas 3 cosas aparecen allí en los versículos 31 y 32. Como les dije, quería abarcar hasta el 34, pero la verdad es que es tan profunda la enseñanza que contienen estos versículos, estos 2 versículos primarios que nos llevan a una consideración de mayor profundidad con el propósito de extraer el nutriente, ¿cierto?, especial que tiene la palabra para nosotros. Entonces vamos a lo primero, una advertencia revelada. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esa es la primera frase. No deja de ser interesante y llamativo que fue el mismo Señor que cambió el nombre de Simón a Pedro, ¿recuerdan? En el primer encuentro que tuvo Pedro, que tuvo el Señor con los primeros apóstoles, está registrado cronológicamente en Juan capítulo 1. Si vamos a Juan capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que en ese primer encuentro, cuando Andrés llevó a Pedro para que conociera al Señor, hemos hallado al Mesías, el Señor mismo le cambió el nombre a Pedro. Capítulo 1 de Juan, versículo 40 y al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Cefas, Pedro, ¿cierto? O piedra. Y en este sentido, el Señor le está dando también una connotación especial a este nuevo nombre de Pedro. Sin embargo, y esto es lo interesante,
casi cada vez que Jesús se dirige a Pedro en los evangelios, le llama Simón. Es decir, posteriormente a que el mismo Señor le cambiara el nombre de Simón a Pedro y lo iba a llamar Pedro de aquí en adelante, como le dice, en realidad le dice Simón después en la mayor parte, excepto en el versículo 34 de nuestro texto. Y él le dijo, Pedro. Allí es la única ocasión en que el Señor se dirige a Pedro, no como Simón. Y ese es un poco raro esto, pero ahí tiene una explicación. La razón es porque la mayor parte del tiempo Pedro actuaba conforme a su antigua naturaleza. No como piedra, no como alguien firme y estable. Pedro era un poco como las olas del mar, ¿cierto? Impetuosas, que inmediatamente reaccionaban frente a cualquier cosa que el Señor le dijera y decían, yo voy adelante, yo estoy dispuesto a muchas cosas, hasta morir por ti si es necesario. El Señor, nada de esto te acontezca. Cuando el Señor dijo que tenía que ir a la cruz y morir y resucitar al tercer día, no, Señor, nada de esto te acontezca bajo ninguna circunstancia. Pedro era impetuoso en ese sentido. Entonces no actuaba en ese aspecto como firme, con un carácter bien fuerte y con convicciones profundas. ¿Por qué? Porque todavía estaba en un proceso de transformación. Cuando nosotros vamos después al libro de los Hechos y vemos quién es el primero que predica a Cristo, es precisamente Pedro. Cuando lo vemos en los 12 capítulos del libro de los Hechos, el personaje principal y el que llevaba la voz cantante era Pedro. Allí sí, era Pedro. Acá todavía es Simón. Entonces, esto solamente como una observación a lo que es la forma en que el Señor se dirige a Pedro. En esta ocasión Jesús repite 2 veces el nombre, Simón, Simón, llamando la atención sobre lo que vendría, lo que revela un sentimiento de tristeza por parte del Señor sobre la conducta que tendría su especial apóstol. Cuando se reitera Simón, Simón, es porque hay un énfasis en el llamado. Por ejemplo, Samuel, Samuel, ¿recuerdan? Otro, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siempre esa reiteración tiene un énfasis especial y en este caso, por supuesto, porque el Señor está haciendo una advertencia solemne. En otras palabras, mira, yo te estoy hablando a ti, Simón, tu naturaleza te va a traicionar. Posteriormente vas a negarme 3 veces antes que el gallo cante, como dice en el versículo 34, aun cuando tú te comprometas ahora conmigo, después vas a actuar de otra manera. Hay un dejo de tristeza también entonces en esta reiteración de Simón, Simón. Esta escena, a diferencia de los demás evangelios, presenta el trasfondo espiritual de la situación. Miren lo que dice. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Podríamos conocer, o Pedro podría conocer realmente lo que iba a pasar y que estaba pasando ya en la escena celestial? En términos espirituales, no tenía idea Pedro lo que estaba ocurriendo y eso es muy interesante y es bueno profundizar un poco más. Nosotros no somos capaces de ver lo que está pasando tras bambalinas en las esferas celestiales, pero Jesús sí. Dice el apóstol Pablo, quiero decir, en Efesios capítulo 6, versículos 13 en adelante, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Ahí está diciendo dónde está la escena que se está produciendo en las regiones celestes, pero hay una lucha espiritual en las regiones celestes, pero nosotros no podemos apreciarla, ¿verdad? A no ser de que el Señor la revele. Por eso decíamos una advertencia revelada. Ahora, el Señor hace esto con Pedro. De allí que lo que le sucedería con Pedro esa misma noche no era simplemente la acción deliberada de un discípulo frágil y débil en cuanto a su fe todavía y a sus convicciones, sino un ataque de Satanás que estaría tras la escena terrenal. Eso le dice Jesús. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La palabra traducida os ha pedido, en realidad en el original es plural, no singular. Es decir, los ha pedido.
¿Por qué está diciendo eso? Porque Satanás no solo pidió autorización al Señor para poder zarandear, es decir, probar la fe de Pedro, sino de todos los apóstoles. Y de hecho, vemos como todos los apóstoles fallaron también, en definitiva. Uno de una manera y otro de otra manera, pero al final todos abandonaron a Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, este os es plural. De tal manera que el ataque de Satanás sería a todos los apóstoles esa noche. Jesús está diciendo a Pedro y a todos los discípulos que en las esferas celestiales Satanás había pedido permiso a Dios para zarandear a los discípulos de Jesús. En el original, la palabra es exaiteo, ha pedido, y aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Se trata de una forma intensificada del verbo aiteo, que significa pedir. El verbo es reflexivo, indicando que Satanás estaba requiriendo a Pedro y a los demás para sí mismo. Ese es el sentido. En otras palabras, déjame a Pedro y a los demás en mis manos, está diciendo Satanás. Yo los voy a probar. En el fondo, lo que está diciendo es que un poco similar a lo que pasó con la escena de Job, ¿recuerdan? En el caso de Job se detalla mucho más, con más detalle en lo que pasó. Aquí simplemente Jesús dice, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, es decir, para probarlos duramente esta misma noche. Y eso es muy interesante. Esto no es nuevo, ¿cierto? Y como dije, lo tenemos en Job capítulo 1. Vamos a ese libro para poder indagar un poquito más en lo que está ocurriendo en ese caso. Versículo 6 del capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has cercado, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Satanás? Él te sirve simplemente por interés. Porque tú le has provisto de todo, porque tú has puesto un cerco de protección sobre él y su familia, y en definitiva, él está sirviéndote por intereses, por las dádivas que tú le has concedido y la protección que le has brindado. Pero si tú le quitas eso, entonces él blasfemará contra ti. Resulta que no ocurrió así. Job adoró a Dios y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recuerdan después de esta escena? Y entonces viene otra escena otra vez en el cielo, donde Satanás le dice, bueno, pero toca su carne, toca su cuerpo. El hombre dará cualquier cosa por su vida. Y el Señor le dice que puede tocar su carne y le da la autorización. Y esta palabra la voy a repetir varias veces, le da la autorización. Es decir, Dios es quien autoriza a Satanás a probar a los suyos. Eso es lo que tenemos aquí en este caso y lo que tenemos también en el caso de Pedro. En el caso de Pedro el Señor dice, Satanás los ha pedido a ustedes, a los 12, pero particularmente el que iba a caer más fuerte en ese sentido iba a ser Pedro. Y por eso la advertencia tiene una personificación o una personalización, quiero decir, en Pedro. Ahora, en Job vemos que Satanás no logró su propósito, pero que Dios sí logró su propósito, incluso usando como instrumento a este enemigo de Dios. Entonces ahora está solicitando la autorización para atacar a los apóstoles. Sin embargo, a diferencia de Job, Jesús reveló a Pedro que Satanás sería el agente de la prueba. En el caso de Job, nunca Job supo de esta escena celestial. Pero en el caso de Pedro, sí, él sabía, porque el Señor le advirtió. Ahora, la advertencia fue entregada directamente a Pedro, pero cuando nosotros vemos la reacción de él en el versículo 33,
vemos que él no hizo mucho caso a la advertencia. El Señor le dice que Satanás pidió autorización para poder probar a los apóstoles. Este ataque de Satanás sería violento, no en términos físicos, sino espirituales, para zarandearlos como a trigo. ¿Qué es lo que era eso? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cierto? Tomaban con una pala donde caía, digamos, quedaba ahí el trigo, y cuando lo tiraban para arriba, eso zarandearlo, finalmente el viento llevaba la paja y quedaba ahí solamente el trigo. Pero evidentemente ahí estamos viendo en ese sentido físico práctico un movimiento violento. Bueno, era violento lo que iba a pasar con Pedro, pero no en el sentido físico, porque el Señor, a diferencia del caso de Job, no le iba a permitir a Satanás que tocara su cuerpo, pero sí que tocara su espíritu. No en el sentido interno, sino en el sentido de que él iba finalmente a negar al Señor Jesucristo, es decir, en cuanto a su lealtad a él. Se acercaba entonces la hora cuando su fe sería severamente probada, cuando serían zarandeados como a trigo, para ver que había en ellos, si había en ellos buen trigo y cuánto de ellos era paja. En el fondo, ¿qué es lo que estaba siendo probada? La fe de ellos, la convicción de ellos, el hecho de que eran seguidores del Señor, hasta dónde era su lealtad. Eso es lo que iba a estar en cuestión. El enemigo de Dios y del hombre iba a atacar a los apóstoles e intentar derrotar su fe. Su deseo de tenerlos para tamizarlos como trigo debía ser gratificado, y como en el caso de Job, se le permitiría probar todos los dispositivos para hacer temblar la lealtad a su maestro. Elegiría un momento oportuno para su intento, cuando fueran separados de su maestro y dejados dependientes de su propia fuerza y recursos. Y aquí es interesante, cuando uno ve en qué momento Satanás probó a Pedro, fue justamente cuando el Señor ya no estaba con ellos. Mientras el Señor estuvo con ellos, no probó su fe, porque el Señor les estaba allí para fortalecer. Pero cuando el Señor fue arrestado, allí quedaron solos. Y allí fue el ataque más severo de parte de Satanás. Él sabe, el diablo es astuto, sabe cuándo atacar, sabe cómo atacar, sabe la forma de atacar nuestra fe. De allí la importancia de que nosotros tenemos que tener en claro que debemos recurrir al Señor y acudir al Señor en cada una de las tentaciones que vengan a nuestra vida, porque con la presencia misma del Señor es la que nos da la fuerza para tener la victoria. Hay algunas cosas importantes en esta escena que nos llevan a meditar más profundamente sus implicancias. ¿A quiénes está pidiendo Satanás para zarandear? A los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran las personas que él había escogido para una tarea especial. La tarea más importante, que era sentar las bases. Recuerden que los apóstoles iban a ser aquellos que iban a establecer la doctrina de la iglesia. Iban a ser las columnas de la iglesia. De tal manera que Satanás está apuntando precisamente a quienes, al lugar donde podría causar más daño. De hecho, algunos teólogos dicen, se aventuran a decir, es una conjetura por supuesto, que probablemente el hecho de que Judas ya había caído, eso envalentonó más a Satanás, para decir, ahora voy por Pedro y los demás. Entonces, es interesante que no se preocupó de los judíos, de los saduceos, de los fariseos, que eran expertos en la ley, que estudiaban profundamente, por ejemplo, el Antiguo Testamento. No se preocupó de ellos, que buscaban ser santos en toda su manera de vivir, aunque no lo hacían sino solo exteriormente en términos religiosos. No se preocupó de ellos, sino se preocupó de los apóstoles. Imagínense, y estamos haciendo una ficción en este sentido, imagínense qué hubiese pasado si Satanás hubiese destruido a los apóstoles. Evidentemente el plan de Dios entonces tendría que haberse modificado. Pero si Dios modifica su plan, entonces no es soberano. De tal manera que el hecho de que atacara a los apóstoles
de todos aquellos que habían visto las grandes enseñanzas de Jesús, la autoridad que él tenía sobre el mundo físico, el mundo espiritual, las enfermedades, incluso la muerte, de todos ellos se escogió a esos 12 y a esos hombres entonces iba a atacar. En este caso, exceptuando a Judas, ¿cierto? Que ya había quedado a la vera del camino, pero ninguno de estos iba a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Los atacó porque ellos serían los que, guiados por el Espíritu Santo, establecerían la doctrina y proclamarían el Evangelio partiendo de Jerusalén a todas las naciones, a través de otros obviamente, después lo hicieron. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿A quiénes va a atacar Satanás y va a probar su fe? ¿A los líderes de la iglesia? ¿A quién más? ¿A los creyentes más consagrados? ¿A las personas que más interés tienen en la palabra, por ejemplo? ¿A las personas que más tiempo pasan con el Señor en oración? Es decir, ¿a quienes están más cerca del Señor? ¿A quienes no va a considerar mucho en este sentido? ¿A quienes no tienen mayor interés en las cosas del Señor? Es decir, a quienes quizás muchas veces juegan al cristianismo, pero superficialmente. ¿Por qué no los ataca a ellos? Porque los tiene en sus manos prácticamente. Tiene el control sobre sus vidas en ese aspecto. A los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, para mencionar lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3. Satanás va a colocar su mirada en los apóstoles en este caso. Entonces, él anda buscando como león rugiente a quien devorar, pero no anda buscando en el mundo, en una discoteca, ¿cierto? No anda buscando en personas que evidentemente no tienen ningún interés en las cosas del Señor, porque eso ya los tiene en sus manos. Anda buscando a quien devorar dentro de las ovejas del Señor. Y aquí, en este caso, es evidente. Segunda observación, Satanás es un ser limitado, y eso tenemos que tener claro. Es un ser limitado. No puede ir más allá de la voluntad permisiva de Dios. Y por eso, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Él ha pedido autorización para que Pedro esté en mis manos y los demás apóstoles. Él ha pedido autorización. ¿A quién le pide autorización? ¿Caso de Job? A Dios. Dios es el único soberano, independiente y ser ilimitado que existe. De tal forma que Satanás en este sentido no es soberano, eso tenemos que recalcarlo una y otra vez, está limitado por la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos una tentación o una prueba fuerte y viene esto de parte de Satanás, en realidad el origen de esto es Dios mismo, porque Dios permite que Satanás pruebe a uno de los suyos. Y ahí en el caso de Job es muy claro y aquí también. Jesús entonces es soberano aún sobre las acciones de este ser de maldad. Y no pocas veces usará sus tentaciones para purificar a los que son de Cristo y cumplir sus propósitos eternos. De hecho, así lo hizo con Job, ¿verdad? Job capítulo, vamos ahora al último capítulo de Job, Job capítulo 42. Y notemos cómo el Señor cumple perfectamente su propósito. Esto es maravilloso. No sé, esto me llena de gozo a mí en lo personal, porque sé que el Señor tiene el control absoluto sobre las circunstancias más difíciles que nosotros podamos enfrentar cuando estamos siendo tentados en nuestra fe. Y tiene un propósito glorioso. Job 42, versículo 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y ahí se está hablando a sí mismo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Algunos dicen, no, Job no tenía nada de que arrepentirse. ¿En serio? Miren lo que él dice.
me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué pasó con Job después de toda la prueba a la cual el Señor lo cedió para que Satanás lo probara? Fue purificada su fe. Tenía una visión mucho más prístina del Señor, más clara, más transparente. Es decir, el Señor logró su objetivo. Y en lugar de blasfemar en contra del Señor como quería Satanás, al final logró el objetivo totalmente contrario, porque el Señor es soberano y Satanás es un ser limitado. Por eso no tenemos que temer. No tenemos que temer. Como a veces en algunas iglesias se da lamentablemente el hecho de ver, ¿cierto?, a Satanás en todas partes, a veces para desviar la atención respecto a la responsabilidad. Nosotros somos siempre responsables. De hecho, ¿Pedro fue responsable de negar al Señor? Por supuesto. Pero ¿era Satanás el que estaba? Sí, pero Pedro fue el que lo negó. De tal manera que lo que aquí nos enseña es esto importante. Satanás ataca a las personas que están más cerca de él y con las cuales el Señor tiene propósitos más gloriosos. Y lo segundo es que Satanás es un ser limitado. Si Dios no lo autoriza, no puede hacer nada. Y que Dios muchas veces logra objetivos más allá de lo que nosotros podemos ver en el presente. Y es también esto lo que pasará en este caso. Debido a la intervención mediadora de Jesús a través de la oración, Pedro tiene victoria. Y eso es lo segundo que vamos a ver. Una seguridad reconfortante. Primero, una advertencia revelada, ¿cierto? Ahora una seguridad reconfortante. Miren lo que dice el versículo 32 y con qué comienza ese versículo. Pero, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y noten que aquí se implica algo. ¿Qué es lo que se implica? Que Dios iba a dar la autorización. ¿Por qué? Porque dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Por lo tanto, yo voy a dar la autorización. Pero no te voy a dejar solo. Y esto es lo que dice. Por eso estamos hablando de una seguridad reconfortante. A pesar de la prueba, a pesar de la aflicción, a pesar de lo que iba a venir sobre la vida de Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y hermanos, esta frase es tremenda. Yo he rogado por ti. ¿Saben quién está diciendo eso? El Hijo de Dios. Y entonces, ¿podemos creer que el Padre no va a responder a su Hijo? Positivamente, por supuesto que va a responder, porque la oración del Hijo se conforme a la voluntad del Padre. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La prueba sería un hecho, pero también la intercesión de Jesús. Yo he rogado por ti. Qué maravillosa declaración, qué reconfortante seguridad podría tener Pedro y los apóstoles ante manifiesta afirmación. Cristo se presenta a sí mismo como algo más que un rival para el enemigo, ¿cierto? Él ya ha previsto el peligro y ya ha proporcionado en contra de ella un obstáculo insalvable. Sí, Él va a probar tu fe, pero yo te voy a sostener. ¿Cómo? Intercediendo por ti. Intercediendo por ti. Un apóstol está, aunque no lo sabe, en mayor peligro de derrocamiento total que cualquiera de sus compañeros. Es Pedro, ¿cierto? Y por él se ha ofrecido con especial fervor la oración de intercesión. La oración no es para que pueda escapar de la prueba, ojo de esto. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba difícil, ¿qué es lo que queremos? Escapar, salir de la prueba, ¿o no? Pero aquí no, el Señor no está diciendo, yo voy a orar por ti para que tú no pases por la prueba. No dice eso. Sino para que tu fe no falte. Entonces, la oración no es para que pueda escapar de la prueba, ni siquiera para que pueda escapar ileso, es decir, sin ningún tipo de problema, sino para que su fe no falle, para que por muy bajo que caiga, no esté completamente abatido. Porque alguien dice, bueno, pero pastor, si el Señor Jesucristo oró por él y esto era una seguridad para Pedro, ¿por qué lo negó igual? Porque el Señor no estaba orando para que saliera ileso de la prueba.
estaba orando para que no apostatara de la fe. Y eso fue lo que ocurrió, precisamente. Pedro cayó, pero como vemos después en las Escrituras, más adelante lo vamos a ver en una forma más clara, en los versículos 54 al 62, Pedro permaneció en la fe del Señor. Entonces repito esto, la oración no es para que pueda escapar de la prueba, ni siquiera para que pueda escapar ileso de la prueba, sino para que su fe no falle, para que por muy problemático que sea su caída, no obstante, se vuelva a levantar y siga al Señor. En las horas de la tentación podemos, hermanos, confiar en la intercesión suficiente del Señor, aun cuando nuestras débiles fuerzas tambalean. La tentación trae los momentos más críticos del alma humana y no conocemos ninguna fuente de fuerza mayor en estos momentos oscuros que haber poseído nuestras almas con la creencia de que no estamos solos. No estamos solos, sino que Jesucristo está haciendo su súplica por nosotros, que no caeremos definitivamente. Aún cuando tropecemos, no será para apostatar de nuestro Señor. Y alguien dice, pero pastor, el Señor oró por Pedro nomás aquí. Vamos entonces a ver si esa oración fue por Pedro nomás. En este sentido, Juan capítulo 17, versículo 6 en adelante. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Quién está orando? El Hijo de Dios. En el aposento alto, en esta oración que se le ha llamado como la oración sumo sacerdotal, como quien intercede por los suyos. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto del mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí está toda la intercesión del Señor por los suyos. Y dice más adelante, no solo pido por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, cada uno de los creyentes de todas las épocas. Entonces Jesús, la intercesión de Jesús es por todos nosotros, de tal manera que cuando nosotros estamos enfrentando una prueba difícil, ¿con qué contamos? Con el Señor, con la intercesión del Señor. Y la intercesión del Señor es suficiente. Es de gran importancia que los cristianos sepamos dónde está el secreto de nuestra fuerza. ¿Dónde está el secreto de nuestra fuerza? ¿En nosotros? ¿En nuestra gran fe? ¿En que somos tan buenos como creyentes? No, se encuentra en la intercesión de Cristo. Por eso, esta frase es maravillosa. Yo he rogado por ti. Pedro, tranquilo, yo he rogado por ti. No reside principalmente nuestra fuerza en nosotros mismos, en la vivacidad de nuestros sentimientos, la fuerza de nuestras resoluciones. No, los propósitos formados en nuestra propia fuerza son como la escritura sobre la arena, dijo alguien, que es barrida por el primer soplo de la tempestad a el primer viento que llega. La firmeza del creyente no reside en nosotros mismos, sino en otro. Nuestra fuerza está en el fundamento sobre el que descansa, y ese fundamento es la roca de los siglos, Jesucristo. ¿Cómo fue que Pedro fue restaurado? La causa se encontraba en la obra de Cristo. He orado por ti. Fue recuperado no por el poder meritorio y la eficacia de sus propias oraciones,
sino por las oraciones de Cristo. Y esta es otra cosa importante. Hermanos, cuando oramos al Señor no confiamos en nuestras oraciones, sino en aquel a quien elevamos nuestra oración. ¿Entienden? Podemos correr el peligro de confiar en nuestras oraciones. Pero yo pasé la noche orando. No, pero yo soy una persona que me dedico a orar 4 o 5 horas en el día al menos. Eso es jactancia. Y eso es no entender lo que significa la oración. La oración es una dependencia de Dios. Y entonces nosotros dependemos ¿de quién? De la oración principalmente de Cristo por nosotros, y nuestras oraciones entonces van en gratitud al Señor y por supuesto también pidiendo, como dice el autor de Hebreos, gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero nuestro socorro viene del Señor. Cuando Pedro fue llevado al arrepentimiento, oró, pero hay una pregunta previa. ¿Qué lo llevó al arrepentimiento? Si Cristo no había orado primero por él, nunca había orado por sí mismo. Cristo anticipó esa seguridad especial. La intercesión de Cristo es necesaria para mantener nuestra fe en medio de las pruebas. La fe de Pedro habría fallado por completo si se hubiera dejado solo, pero por intercesión de Cristo fue preservado. Por lo tanto, también debemos reconocer que nuestra fe puede debilitarse ante la prueba, y muchas veces ocurre, pero nuestro abogado también aboga por nosotros. Eso dice en Juan 17:20. Como nuestro sumo sacerdote nos lleva en su pectoral ante el trono, Éxodo 28:29, nos obtiene nuevo suministro del Espíritu. De esta manera, el que ha sido el autor de nuestra fe también es el consumador de nuestra fe y el que sostiene nuestra fe en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hebreos 12:2. De ahí el estímulo que se nos ha dado para confiar en la intercesión de Cristo, Romanos 8:34. Si Él intercede por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiamos en lo que Dios está haciendo por medio de Cristo. De ahí el estímulo que nos ha dado para considerarlo en cada situación difícil. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con nosotros a Cristo, el justo. De ahí entonces el estímulo que nos dio para considerarnos seguros del poder de Cristo para salvarnos y darnos la victoria final. Y esto es maravilloso porque aunque podemos perder una batalla, la victoria está asegurada. Eso es lo bueno de caminar con el Señor. Está absolutamente asegurada. Su intercesión es fundamental. Su oración por nosotros es un alivio grande y una fortaleza espiritual para nuestra vida. Nunca olvide esto, cuando esté en la prueba, Cristo está orando por usted. Y eso significa que el Padre va a conceder los deseos del corazón de su Hijo, porque Él se deleita en Él. Para citar el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es tanta la seguridad que el Señor da a Pedro que le dice que saldrá victorioso de la prueba que vendría sobre él. Ojo, no significa que saldría incólume, pero sí que saldría victorioso al final. Y esto nos lleva al último apartado, un encargo solemne. La última parte del versículo 32. Pero yo he rogado a ti para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le dice, mira, tú vas a volver. Tú no te vas a apartar para siempre. Es imposible que te transformes en un apóstata, Pedro. Tú vas a volver. Tú vas a ser restaurado. Por eso hablamos de que el encargo solemne se sostiene sobre la seguridad que el Señor le da. Yo he orado por ti y por eso tú vas a volver. Yo he rogado por ti y por eso tú vas a cumplir el propósito que tengo para ti. Hermanos, eso es precioso. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A través de su dolorosa experiencia, Simón fue preparado para ser un hombre más útil. Y esto es uno de los principios que enseña el texto. A través de la dolorosa experiencia de pasar por la prueba y la aflicción, incluso caer en este sentido como Pedro cayó, no obstante fue preparado para poder ser más útil en la obra del Señor.
Cuando tú vuelvas, entonces fortalece a tus hermanos. Debía usar entonces Pedro su nuevo conocimiento que surgió a través de qué? No solo de la enseñanza de Jesús, que fue la base y el fundamento, sino a través de la propia experiencia. El Señor nos enseña por precepto o por experiencia. Es decir, nos enseña por lo que dice en su palabra y que nosotros tenemos, ¿cierto?, el deber de poder consultar y estudiarla profundamente, pero nos enseña también a través de la experiencia. Cuando una persona pasa por una situación dolorosa y difícil y después ve que el Señor le da la victoria en esa situación, está en condiciones de poder ayudar a un hermano que está pasando por esa misma situación. Eso es lo que dice el apóstol Pedro a los Corintios en su segunda carta, ¿recuerden? Leemos lo que dice segunda de Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre, versículo 3, 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, escuchen bien, para que podamos también nosotros, ¿qué dice? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves que es un círculo virtuoso? Somos consolados por alguien que ha pasado por la aflicción y ha sido victorioso. El Señor le ha sacado la victoria y entonces esa persona también nos consuela a nosotros. Una vez que ocurre eso, nosotros también consolamos a otros y así sucesivamente. Es hermoso esto. El apóstol Pedro aprendió a través de la experiencia un nuevo conocimiento, adquirido por sus tristes y dolorosas experiencias para bendecir a otros. Todo lo que Dios hace por nosotros, quiere que lo hagamos a su vez por los demás. Todas las lecciones que nos enseña, quiere que las enseñemos también a otros. Todos están advertidos del peligro que se avecina, pero se ora especialmente por uno para que al convertirse él mismo, es decir, al ser restaurado, en otras palabras, también fortalezca a sus hermanos. Estas palabras fueron dirigidas a Pedro, y si leemos los primeros 12 capítulos de los Hechos, encontraremos su cumplimiento. Allí lo encontramos, por ejemplo, fortaleciendo a sus hermanos, pasando por todos lados y con señales y prodigios, con la palabra de sabiduría, con ferviente denuedo y amor sincero, convenciendo a los incrédulos, abriendo los ojos a los ignorantes, desconcertando las amenazas de los enemigos, iluminando, animando y consolando a sus hermanos creyentes. Como dije, Pedro es el principal personaje de los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. El Señor lo usó en forma extraordinaria, pero tuvo que pasar por la prueba más difícil. Y una cosa interesante, tuvo que pasar por eso y fracasar en esa prueba, porque fracasó. Pero el Señor no fracasó con Pedro. Pedro fracasó para con el Señor, pero el Señor no fracasó con Pedro. Al contrario, le dio la victoria. ¿Y esto cómo lo vemos? Por lo mismo que estamos exponiendo, porque Pedro fue el primero que abrió digamos, la salvación, ahí en Hechos capítulo 2, en su primera predicación, en la segunda predicación, en Hechos capítulo 3, en su tercera predicación, en Hechos capítulo 4, y así sucesivamente lo vemos como el principal de entre los apóstoles juntamente con Juan predicando la verdad. Pero, hermanos, esto no solo se dijo para Pedro, sino también para nosotros. En cada sociedad hay personas como él a quienes se les puede decir, cuando seas restaurado, hermano, fortalece a tus hermanos. Y siempre debe haber algunos que tienen más influencia que sus vecinos. Cada ventaja que tenemos sobre los demás nos hace sujetos a este encargo. Fortalece a los demás. ¿Tú pasaste por ahí? ¿Tú sabes el camino que recorriste? Entonces puedes fortalecer a tus hermanos. Esta es tu tarea. Si pasamos por eso, debemos fortalecer a los más jóvenes. Si tenemos la supremacía dada por la fuerza y la actividad, por la situación y la experiencia, debemos entonces considerar
a otras personas para fortalecerlos a ellos. Somos responsables no solo de nuestras almas en un sentido general, sino también de las de los demás. Una vez que hayas vuelto, Pedro, una vez que hayas sido restaurado, confirma a tus hermanos. Esto es maravilloso, hermanos, porque quizás podemos entender por qué el Señor nos lleva por caminos sinuosos a veces, llenos de espinas, dolorosos. Como hemos dicho muchas veces en las exposiciones del libro de los Salmos, ¿cuántas personas, cuántos salmistas pasaron por esas situaciones? Dolorosísimas, Salmo 88, todo el Salmo es de dolor. Sin embargo, eso capacita al mismo tiempo para poder ayudar a otros, para poder tenderle la mano al que está sufriendo y está pasando por la misma situación o por peores circunstancias. Cuando te hayas vuelto de tu caída, le está diciendo el Señor en otras palabras, cuando hayas sido levantado, restaurado, cuando hayas salido del camino equivocado, de la negación y la cobardía, y convertido de nuevo en el camino correcto de la lealtad y la fidelidad, entonces, ¿qué vas a hacer? Y esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué va a hacer Pedro? ¿Vivir para él? ¿Vivir para su autosatisfacción? ¿Estar agradecido de que su propia alma está a salvo? ¿O estar siempre pensando en cómo poder ayudar a otros también? Es decir, aprendemos lecciones importantes y esas lecciones no son para volvernos más egoístas de lo que somos naturalmente, sino para que podamos estar dispuestos a tender la mano a los demás. El tipo de mandamiento que se implica aquí es así como yo te levantaré, así como yo te restauraré, entonces ahora tú restaura a los otros. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro? Juan, al final del libro de Juan, muy conocido este texto. Capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le repitió: ¿me amas? ¿Cuántas veces le repitió: ¿me amas? 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Esta es la restauración. El Señor restauró a Pedro y lo envió a liderar a los apóstoles. ¿Recuerdan? Cuando se ha restaurado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ayudar a los demás. Hermanos, eso es lo que ocurre con nosotros. La lección principal de estas palabras es que Pedro debía, una vez restaurado, no pensar en sí mismo, sino en la necesidad de sus hermanos. Pero después de haber pasado por esa experiencia amarga, él tenía el privilegio de haber sido restaurado por el Señor. Y es interesante esto, si lo vemos incluso desde el punto de vista del ministerio. ¿Jesús le quitó el ministerio a Pedro porque lo negó? Lo restauró en el ministerio. Porque el Señor Jesucristo utiliza a seres humanos, como vimos al principio. No a personas perfectas. Pero Él cumple su propósito, finalmente. A pesar de la debilidad de Pedro, el Señor cumplió su propósito. Y Pedro fue, como dije, el líder principal de los apóstoles, y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Que el Señor también nos ayude a nosotros a poder vivir de esa manera, dando de lo que el Señor nos dio, aún llevándonos por caminos sinuosos y difíciles, que eso nos enseñe a ser también más compasivos con aquellos que sufren. Padre, te damos gracias. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es suficiente. Tu palabra nos enseña tantas verdades, Señor.
Seguramente hay mucho más de enseñanza en este texto que hemos tocado, pero Señor, hasta aquí nos has enseñado una vez más. Primero, que somos débiles y somos sujetos y susceptibles a caer. Segundo, que aún a pesar de esa debilidad, tú estás intercediendo por nosotros. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tercero, Señor, que en esa seguridad de tu intercesión también, Padre, tenemos un encargo que cumplir. Poder ayudar a nuestros hermanos que sufren también. No nos llamaste a juzgar y condenar a nuestros hermanos. Nos llamaste a consolar al que sufre y poder estar con aquel que ha caído también. Y tenderle una mano y levantarlo. Tú eres bueno, Señor, y tu gracia y tu misericordia es suficiente. Haznos más como Jesucristo. A veces somos demasiado duros en nuestros corazones. Señor, perdónanos cuando el juicio está primero en nuestra vida, antes que la compasión. Llévanos a ser más compasivos. Lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén.